Bueno, nos acompaña hoy el profesor Mauricio Jaramillo, es profesor titular de la Universidad del Rosario y también fue en su momento asesor de la UNASUR y vamos a hablar un poco sobre la integración de países latinoamericanos. Entonces, profe, buenas tardes y Buenas muchísimas tardes. gracias. Lo primero que yo quería preguntarle es, porque pues para nosotros como que por fuera del escenario a veces vemos que los países latinoamericanos es como si cada uno estuviera por su lado, como si estuvieran de alguna manera separados. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, pues es como una paradoja histórica. ¿Por qué lo digo? Porque América Latina, en comparación con otros continentes, por ejemplo, el África subsahariana, el Medio Oriente y el África del Norte, hasta cierto punto América del Norte, incluso Europa del Este, es una región en la que han, digamos, proliferado instituciones de integración. ¿Sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, nosotros tuvimos la OEA para concertación política, la Comunidad Andina, Mercosur, el Sistema de Integración de América Central, ALADI, para la Organización para el Tratado de Cooperación Amazónica, UNASUR, CELAC, etcétera. Pero por más de que nos hayamos obsesionado con crear instituciones de integración regional, ciertas coyunturas han debilitado esa unidad y ha derivado en fragmentación. Yo pensaría que ha habido como dos históricas. La primera, la Guerra Fría. Digamos, la Guerra Fría creó una división insalvable en el seno de la OEA, le terminó quitando legitimidad y luego la OEA, digamos que se reinventó en la década de los 90 con el tema de las cláusulas democráticas que ahora está tan de moda con Venezuela, recreando todo el sistema de derechos humanos, etcétera. Esa coyuntura nos dividió y más recientemente yo creo que pues es innegable que izquierda-derecha, cuando hubo un viraje hacia la izquierda como que tuvimos un momento de unidad y ahora que hay mayoría de gobiernos conservadores pues hemos vuelto un poco a esa fragmentación. Entiendo, me hablaba un poco de la OEA, sin embargo uno a veces ve la OEA y hace como cierta semejanza con la ONU, entonces son dos organizaciones que unen un montón de países, pero que a veces parece que no tuvieran como la fuerza suficiente para luchar con algunos conflictos. Entonces Uh-huh. quería preguntarle si la OEA específicamente si tiene la fuerza suficiente o le hace falta para poder dirimir crisis, por ejemplo, la de Venezuela, la de Cuba en su momento. Pues lo primero que hay que, digamos, aclarar es ni Naciones Unidas ni OEA son supranacionales, o sea, ninguna tiene la capacidad de estar por encima de los estados, ninguna puede tomar, digamos, decisiones del todo vinculantes. Ni siquiera el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se supone que tendría esa prerrogativa, en realidad es muy fácil ponerlo en tela de juicio porque en realidad es vinculante para los países de la periferia, pero pues no es vinculante para los cinco permanentes de ese consejo. Entonces yo pensaría que hay que tener en cuenta que estructuralmente todas las instituciones tienen ese límite, ¿no? Es un límite flagrante y que surge siempre que hay una crisis y que las instituciones se demuestran como incapaces. Yo pensaría que en el caso particular de Venezuela no es un problema de la OEA, no es un problema de UNASUR, no es un problema del Grupo de Lima. El problema radica en que en América Latina se ha defendido de manera ininterrumpida desde que nos constituimos como estados los principios de derecho internacional. Eso es como la base de las relaciones entre los estados. Y ha primado tradicionalmente el principio de no injerencia. Entonces, digamos, es muy difícil pensar, no solamente OEA, cualquier institución de esas, porque se intentó, por ejemplo, a Venezuela se le sancionó de Mercosur en el 2016, pensando que con eso podía eh, aceitar como una especie de transición, no ocurrió. Macri intentó hacerlo en UNASUR, no llegó a consensos. Luego un puñado de países de los que estuvo Colombia intentaron hacerlo en el seno de la OEA y tampoco se pudo. Entonces lo que uno ve básicamente es, en este continente como en otros, al ser un continente periférico, el derecho internacional y el principio de no injerencia hacen que el papel de las instituciones sea tremendamente como subsidiario o limitado. Claro, y me imagino que ahí es donde aparece esa paradoja de no podemos entrar, no Uh-huh. podemos intervenir a Uh-huh. solucionar de alguna manera alguna situación, pero pues, y pues por eso, porque no podemos entrar, entonces pues dejamos el problema ahí. En el caso de las instituciones,
En el caso de... Sí. Yo pensaría que no. Es decir, yo creo que todas las instituciones, Mercosur, UNASUR, CELAC y OEA han tratado de alguna manera algún aspecto de la crisis venezolana. Le pongo el ejemplo, cuando hubo antes de esta, la peor crisis migratoria Colombia-Venezuela 2015, 1000 colombianos expulsados del territorio venezolano, quien logró un principio de acuerdo, quien logró convencer a los venezolanos de facilitar un poco la intervención humanitaria para estas personas que estaban saliendo de Venezuela, fue CELAC y fue UNASUR. Mercosur, como le decíamos, también desde un momento dado a hacer presión para una transición y tampoco pudo. Y en general uno puede hoy, digamos, con alguna esperanza que el sistema interamericano de derechos humanos pueda hacer algo para estos migrantes que salen de Venezuela y cuyos derechos hoy están en riesgo. Entonces yo pensaría que no por no incidir en la transición, en el plano macro, uno podría decir que las instituciones no sirven. Yo pensaría que lo que hacen es aliviar o solucionar ciertos aspectos de la crisis, pero obviamente la crisis como tal, más en el caso de Venezuela, que es una crisis tan dramática, tan macro, tan contundente, pues sería muy idealista y muy inocente pensar que unas instituciones pudieran hacer eso. Podrían solucionarla completamente. Sí, pensarlo Pensarlo creo es yo, utópico. exactamente, es cándido, pensaría yo. Vale, y con respecto, bueno, a la UNASUR, Sí. uno ve la UNASUR y si uno se pone a mirar, era como una buena idea, tenía objetivos bastante claros y quizá nunca parece que hubiéramos estado tan cerca de la integración, por lo menos de Sudamérica, que cuando se creó la UNASUR, pero entonces ahorita uno se pone a ver y la Secretaría General está vacante, es como si hubiera sido en algún momento una tienda súper bonita, súper adornada y ahorita no hay sino como ruinas. ¿Qué pasó en la UNASUR? Pues dos cosas. Yo creo que sigue siendo una buena idea y efectivamente no hubo, digamos, una ilusión, no, efectivamente América del Sur nunca había estado bajo un mismo paraguas institucional. Por ejemplo, Chile. Chile empezó siendo parte de la Comunidad Andina cuando nació en el 69, pero se retiró en el periodo de la dictadura de Pinochet. No es parte de Mercosur como miembro pleno, lo que es socio, es igual de la Comunidad Andina, pero por primera vez Chile hizo parte de un organismo de integración regional. Por primera vez incluimos a dos que generalmente omitimos, que son Guyana y Surinam. Uh-huh. Y creo yo por primera vez, parece que la estoy haciendo promoción, pero es solamente por decir los paradigmas que alcanzó a romper UNASUR. Por primera vez se unieron estas dos versiones de América del Sur. La zona andina y el cono sur más Brasil, que han crecido de maneras como paralelas, pero sin juntarse necesariamente. Entonces UNASUR yo creo que lo sigue siendo, a pesar de lo que ha ocurrido con Colombia. Pero hay dos factores que explican un poco la crisis, para ya responder directamente a la pregunta. Primero tiene que ver con, efectivamente, el vacío de poder en la Secretaría General. Una de las grandes novedades de UNASUR es que tiene una instancia permanente. Eso no lo tiene CELAC, por ejemplo. Eso no lo tiene la tan de moda ahora Alianza del Pacífico. Entonces, si esa instancia permanente, que es la Secretaría General, no tiene una cabeza que emprenda, que le dé fuerza, que le dé visibilidad, es muy difícil que la cosa funcione. Y lo segundo, que yo creo que está hiriendo de muerte a UNASUR, es la crisis en Venezuela, ¿no? La crisis en Venezuela deslegitimó a UNASUR, le dio un argumento a la extrema derecha de que UNASUR servía a los intereses del chavismo, cosa que yo pues, personalmente pienso que no es muy cierta. Le quitó toda efectividad, invisibilizó cosas que se habían hecho en el Consejo de Cultura, en el Consejo Suramericano por el problema de las drogas, en materia de infraestructura, en materia de ciudadanía, digamos que todo quedó sepultado en la crisis venezolana, que es, como decía al principio, lo que está creando pues una fragmentación, creo yo, cada vez más difícil como de solucionar. ¿Y será que en algún momento, si Venezuela sale de la crisis, se podría pensar en retomar la idea de la UNASUR? Yo pienso que UNASUR tiene que ser protagonista en la salida de crisis de Venezuela. Es, si se quiere, el único actor regional que Venezuela reconoce como interlocutor válido, porque, a ver, es muy difícil pensar en la OEA, porque Venezuela no lo reconoce como un interlocutor válido, lo reconoce como un instrumento de hegemonía de Estados Unidos, está fuera de Mercosur, está fuera de la CAN, CELAC está paralizada también por la crisis venezolana, digamos, por iniciativa colombiana para castigar un poco a Venezuela. Entonces uno piensa,
es un poco, no sé si sea el mejor momento para decirlo, porque todo el mundo está hablando de cuándo se va a cerrar la UNASUR y casi nadie piensa en rescatarla para que desde adentro empecemos no sé, por ejemplo, a tramitar la transición venezolana. ¿Sí? Venezuela tendrá que haber una transición, esto no se va a solucionar. Ayer hoy Uribe estaba hablando de intervención legal, algunas personas cercanas a Donald Trump han evocado la posibilidad de intervención militar, eso solamente empeoraría las cosas. Quienes opinan que se debe mediar, pues no pensamos pues que en Venezuela haya una democracia, evidentemente hay una dictadura, pero tiene el poder y hay que negociar con ella. Entonces yo pensaría que UNASUR probablemente incidiendo positivamente en la transición venezolana es probable que reviva y que recupere ese espacio político que se le está como quitando. Es decir, de alguna forma, pues ya para cerrar el capítulo de UNASUR, la idea no sería que todos salieran en bloque como espantados, sino que de alguna forma dijeran, hey, venga, sentémonos, miremos qué podemos hacer, ¿sí? Es una buena pregunta, yo no sé qué va a pasar. Un poco la especulación desde Colombia, y yo creo que cuando Colombia se salió, lo que estaba esperando era que Paraguay, Perú, Chile, Argentina, hasta cierto punto Brasil, pero lo de Brasil es muy incierto, hay que esperar. A octubre las elecciones siguieran, y hasta ahora ninguno ha seguido a Colombia. O sea, el único país que ha denunciado el tratado ha sido Colombia. Entonces yo no sé exactamente qué pueda pasar. Creo en buena medida que todo depende de si efectivamente UNASUR es capaz de demostrar resultados, pero esa desbandada yo creo que es muy temprano para saberlo. Hay que, por ejemplo, eso depende del resultado de las elecciones en Argentina el próximo año. Eso depende del resultado en 2 meses, en un mes y medio, perdón, de las elecciones en Brasil, porque ahí si llega Fernando Haddad o Lula da Silva, yo creo que va a haber una revigorización de UNASUR. Lo mismo en el caso de las especulaciones de que vuelva Cristina Fernández a la Argentina. Entonces, yo creo que bueno, hay que esperar 2 procesos electorales que son muy importantes para América del Sur y que serán definitivos para el destino de UNASUR. Listo, pues me surgió una duda adicional y es ¿por qué de alguna forma parece que la existencia de UNASUR estuviera de alguna forma como condicionada a los gobiernos de izquierda de la región? Es decir, como que Lula da Silva llega y parece que le diera fuerza, Fernández de Kirchner también, en su momento Michelle Bachelet también era Sí. creo que fue también presidenta pro tempore de la... Todos tienen que ser, o sea, cada 6 meses, Ah, ok. cada año, perdón, se rota. O sea, Guyana ya fue presidente pro tempore, Colombia tuvo que haber sido, no recuerdo exactamente en qué año. Eso sería una buena pregunta, porque ahorita, después de Bolivia, por orden alfabético, de hecho Colombia debía recibir presidencia pro tempore en abril, ahora que lo pienso, sí. Vale, Pero tienes razón, Bachelet estuvo ahí, digamos, y fue muy emotivo con el proceso. y por qué de alguna forma parece eso, que la existencia de la nación estuviera condicionada por los gobiernos de izquierda. Es una buena observación de su parte, porque un poco lo que se ha pensado es, yo no sé si sea cierto o no, es un esquema, de pronto es un esquema abstracto, de pronto es un lugar común, de pronto es un esquema que refleja la realidad, que los gobiernos de derecha generalmente son muy pragmáticos y desideologizan la política exterior, le quitan la parte política. Entonces un poco lo que se ha pensado es, en el caso de Macri, en el caso de Piñera, en el caso de Santos, lo que importa en la política exterior es el comercio, son las inversiones. Entonces, ¿qué nos representa más réditos en términos de inversión, en términos de diversificación de nuestra balanza comercial exterior? La Alianza del Pacífico, que es la gran proyección hacia el Pacífico, o UNASUR, que nos está hablando de ciudadanía suramericana, que nos está hablando por allá de un tren interoceánico, que nos está hablando de gestión de crisis, pero mecanismos al fin y al cabo políticos. Pues un poco lo que se ha dicho cuando se equipara política exterior con política comercial extranjera, es eso, aquí lo que importa es lo pragmático. Entonces, dentro de lo pragmático, yo creo que esos espacios de concentración política no tienen mucho sentido. Se ven como costosos, dispendiosos, desgastantes. Y la izquierda tiene otra lectura. La izquierda tiene la lectura un poco de que la política exterior tiene ideología, de que la política exterior tiene sustancia política, de que no siempre hay que ser pragmáticos. Por eso en la época de Chávez surgió esta idea de darle a Cuba 500.000 barriles diarios de petróleo. O sea, ¿es un buen negocio? ¿No es un buen negocio? No sé, pero hay que hacerlo. O sea, digamos, es una buena forma de
emprender como una especie de intercambio basado en la solidaridad y no necesariamente en la competencia. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que para la derecha es difícil entenderlas. De allí un poco lo que usted dice, que pues con la derecha es más... Ahora, hubo gobiernos de derecha con los que hubo relaciones buenas en UNASUR. El mejor ejemplo es Juan Manuel Santos, ¿no? Juan Manuel Santos estuvo ahí, hubo un impulso y démosle la vuelta. Maduro en los últimos 2 años ha tenido una actitud muy hostil frente a UNASUR. El gobierno de Macri propuso al menos 2 secretarios generales, ahí se ve también un gobierno de derecha apostando a UNASUR, y fue Venezuela, digamos, la que sistemáticamente dijo que no, por ejemplo, al embajador Bordón. Dijo no lo queremos como candidato. Muy probablemente si se hubiera llenado la vacante de la Secretaría General, hoy no estaríamos en la crisis en la que vemos. Bueno, cuando yo estaba en el colegio, en los últimos años antes de graduarme, pensaba que siempre tenía como en mi idea esa como comunidad europea que parecía el arco iris y parecía que todo fuera perfecto. Y yo decía, Sí. ¿por qué no en algún momento crear una super comunidad latina de naciones con una propia moneda para luchar contra el dólar, Sí. con infraestructura que nos permitiera movernos de país a país de la forma como de pronto en Europa lo hacen? Estamos lejos, muy lejos de eso, es algo utópico. Eh, bueno, pasando a la página, porque obviamente UNASUR nunca intentó ser reflejo de Sí, eso, sí, sí, ya pasando la pero página. sí, nosotros lo tuvimos, la comunidad andina intentó hacer eso. Es decir, primero se creó el Pacto Andino, luego Grupo Andino, que era muy comercial y se pretendía, digamos, replicar el modelo europeo, que era creación a finales de los 50 de la Comunidad Económica Europea. Cuando en la década de los 80 ese mercado se consolidó, la apuesta de Europa fue, bueno, ahora ya consolidamos la parte económica, ahora sigue lo difícil, pasemos a lo político. Y en lo político estaba renunciar a la moneda, que eso es renunciar a un atributo de soberanía, de simbólico, histórico, implicaba el libre flujo de personas, que obviamente es algo extraordinario que pase, ¿sí? O sea, que haya una veintena de estados donde la gente circule libremente, pues no debe dejar de sorprendernos, ¿no? Especialmente en un mundo en que las fronteras se están cerrando. La comunidad andina siguió ese proceso en la década de los 90 con el protocolo de Trujillo, con el que se cambió de hecho el nombre de pacto, grupo a comunidad y efectivamente se evocaba un poco esa idea. Nosotros tuvimos peso andino, o sea, no una moneda real, era una unidad virtual de moneda. Hemos tenido mecanismos de compensación entre estados para combatir digamos, la hegemonía del dólar. El ALBA lo tuvo el Sucre, que es un acrónimo que no me acuerdo en este momento qué significa, pero es un mecanismo de compensación bilateral entre estados para no tener que recurrir al dólar cuando se comercia bilateralmente. Lo que pasa es que ninguno ha trascendido. El peso andino no trascendió. La libre movilidad o el pasaporte, eso es algo para preguntarle a nuestro ministerio, yo no sé por qué. Pero si usted ve los pasaportes de los peruanos, de los ecuatorianos y de los bolivianos, dicen arriba, Comunidad Andina, República Plurinacional de Bolivia, por ejemplo. El de nosotros no, yo no sé por qué. Entonces nosotros tuvimos libre circulación. Esa libre circulación que veremos cuando Ecuador nos empezó a pedir, no sé si lo recuerdan, de pronto estaban muy chiquitos, pasado judicial para ir a ese país. Se puso en tela de juicio con las restricciones a la movilidad en la frontera entre Colombia y Venezuela. Entonces digamos que nosotros hemos tenido esas iniciativas, nuestros dirigentes las han tenido, pero no han funcionado. Acá hace poco me parece que se boicoteó la jurisdicción del Parlamento andino por iniciativa de un locutor de radio muy influyente en las mañanas, que empezó a decir que como así que aquí se elegía una jurisdicción, que el Parlamento andino no servía para nada. Entonces, en Europa yo creo que eso se trasladó a la gente y la gente empezó a defender ese proceso. No sé si vieron después del Brexit toda la gente que salió como a defender, estudiantes como ustedes que se han beneficiado, no sé, de ese intercambio, serán como a defender a nosotros. No, nosotros es como, bueno, no sé, la comunidad es una cosa ya alejada, nos salimos de UNASUR, bueno, pues no pasó nada, esto es muy costoso. El escándalo que se arma en Francia si se retiran de la Unión Europea, ¿no? Que es un poco lo que está pasando en Reino Unido. Entonces acá nunca se pudo irradiar hacia la ciudadanía, pienso yo. ¿Y por qué esa parece, no sé, falta de interés, falta de comunicación?
En el caso andino o en el caso general. No, en el caso andino. En el caso andino, pues ha habido como... Primero hay una asimetría que nunca se supo manejar y es que Bolivia y Ecuador siempre tuvieron una velocidad de integración mucho más lenta que la de Perú, Venezuela y Colombia, que tenían procesos de liberalización mucho más acelerados. Bolivia y Ecuador siempre fueron como, eso se ha modificado en el último tiempo, pero eran países como quedados en materia de generación de riqueza, de crecimiento, de concentración de la riqueza. Entonces digamos que esa simetría nos golpeaba muchísimo. Y finalmente eso se manifestó cuando Colombia y Perú firmaron un TLC con Estados Unidos. Ahí digamos que eso empezó a generar una serie como de efectos negativos sobre el mercado interno ecuatoriano y boliviano que no estaban preparados. Venezuela, a manera de protesta en el 2006, se termina retirando y eso, digamos que sume a la comunidad andina en una crisis de la cual creo yo todavía no ha podido salir. Después de eso, un hecho que iba a revivir la comunidad andina era la firma del acuerdo de asociación con Europa. Ese acuerdo de asociación tenía una cláusula de diálogo político. Si hubiera prosperado, hubiéramos tenido un canal de diálogo con los europeos. No prosperó por el disenso que hubo entre Colombia y Perú, que querían avanzar en la parte comercial, y Ecuador y Bolivia, que querían avanzar en la parte política. Ahí de nuevo nos fracturamos. En general, digamos, nunca nuestras élites, creo yo, han hecho un trabajo de sensibilización, ¿no? Nunca los políticos, por ejemplo, en el plano local, han salido a defender esto. Cuando pasó sobre la comunidad andina esta campaña de esta emisora, ningún político salió a defenderla. Y es porque el tema nunca fue, digamos, redituable electoralmente. Claro, y en la medida que no les represente votos, Difícilmente se van a dar la pela por eso. ¿Y nosotros cómo podríamos hacer como para decirle, oiga, sería interesante, sería muy interesante que nos uniéramos con otros países, pues para, no sé, mejorar a nivel académico, no sé, a todos los niveles? Pues en América Latina está un poco el problema que son muchas, entonces habría que pensar en cuál. Colombia es socia de Mercosur, Colombia es miembro de la CAN, Colombia es miembro todavía de UNASUR, falta 6 meses para que entre en vigencia de eso, es miembro de ALADI, es miembro del Tratado la Organización para el Tratado de Cooperación Amazónica, es miembro de ALADI, o sea, en fin, como que a cuál nos podemos pegar, pero lo que yo sí creo es que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad, digamos, en no reproducir clichés respecto de ciertas organizaciones. La OEA como un instrumento de Estados Unidos, UNASUR como la hija del chavismo. Sí, le pongo ejemplos de izquierda y derecha para no sí, digamos, sectorizar un poco la cosa. Porque yo creo que la gente tiene un poco esas caricaturas de estas instituciones son instituciones costosas, que no sirven para nada, que no redundan en nada, y lo que la gente desconoce, por ejemplo, en términos de movilidad, lo que representa la comunidad andina pues es muy importante. Lo que hace el convenio Andrés Bello es importantísimo. En materia de ciencia, el convenio Hipólito Unanue es también importante. O sea, hay un montón de cosas que yo creo que la gente desconoce, los políticos no informan, hay mucha desinformación, creo yo, y también los internacionalistas hay que hacer un mea culpa, ¿no? Nadie habla de eso, o sea, como le digo, lo de UNASUR es revelador, ¿no? Hay un debate desigual, al que salga a defender a UNASUR lo linchan mediáticamente y lo acusan de chavista. Entonces también con medios que no, digamos, que no informan objetivamente sobre, bueno, ya, cabeza fría, ¿qué significa salir de UNASUR? ¿Qué significa congelar la CELAC? Ya, o sea, sin pasiones ideológicas, probablemente la gente tuviera otra perspectiva. Exactamente. Ahorita está de moda, el profe lo decía hace unos comentarios, la Alianza del Pacífico, y parece sí, que toda la fuerza se fuera hacia allá, hacia esa oportunidad pues, de integración, que también la han criticado mucho por ser como una especie de muestra de neoliberalismo. Sí. Entonces, proyecciones al Pacífico, y hay dos problemas estructurales que sobrepasan esta alianza. El primero tiene que ver que, ustedes saben, Colombia es un país bioceánico, a nosotros nos encanta jactarnos de eso, pero nuestra predicción históricamente siempre ha sido Atlántico-Caribe. El Pacífico ha sido una región que nunca nos ha interesado internamente. Si usted mira el desarrollo de esta costa versus la otra costa, hay una disparidad enorme. Más del 60% de la riqueza está en el trapecio andino. Nosotros nunca, digamos, nos vamos por la parte pacífica, entonces
reaccionamos muy tarde y eso se termina reflejando en esa proyección. Nosotros tenemos, por ejemplo, un TLC con Corea, pero es un comercio tremendamente deficitario. O sea, los coreanos a nosotros nos venden de todo, ustedes lo saben, celulares, carros, cualquier producto, digamos, como de nuevas tecnologías, ahí están los coreanos. Nosotros vendemos flores y café. Entonces tenemos un desbalance enorme. No tenemos TLC con China, pero en algún momento va a llegar. Y van a llegar TLCs con países del sudeste asiático y del noreste asiático. Lo que es la Alianza del Pacífico hay que medirla más por el comercio de los latinoamericanos, por lo que puedan lograr hacia afuera. Y lo que uno ve básicamente, por lo menos en el caso colombiano, es que hay dos como dificultades. Lo primero es la precariedad estructural del Pacífico, de nuestro Pacífico colombiano, digamos. Y lo segundo es que yo creo que no estamos preparados para tener un comercio abierto con Asia, que ahí lo que puede haber es una invasión de productos altamente elaborados, bienes de capital, tecnológicos, como ha ocurrido en el TLC con Corea, y nosotros exportando pues café y flores, que es lo que mayoritariamente exportamos hacia esas latitudes. Vale. Y ya precisamente pensando específicamente en Colombia, ¿cuál ha sido el papel o cómo se ha destacado Colombia en esos intentos de integración con el resto de Latinoamérica? ¿En la Alianza del Pacífico o en general? En general. Depende mucho del gobierno. Nosotros pues, en términos globales hemos estado casi siempre alineados a la política de Estados Unidos y por eso hemos un poco crecido de espaldas a nuestra región. Obviamente ha habido momentos en que nos ha dado por ahí por meternos con nuestros vecinos. Cuando surgió la comunidad andina, ahí había una especie como de regionalismo importante. En el gobierno de Samper, pues nos acercamos a los no alineados, tuvimos aquí la cumbre en Cartagena, aquí vino Yasser Arafat, de Gaddafi, Fidel Castro. Entonces Colombia se volvió un poco el centro del llamado en ese momento tercer mundo. Pero por lo general Colombia estaba muy aparte de los procesos de integración regional. Ahora con la Alianza del Pacífico eso cambió un poco, pero nació en un contexto muy particular porque nació para corregir el fracaso de la APEC, que era la primera candidatura de Colombia en el Pacífico, que era el foro de Asia-Pacífico, que no funcionó precisamente porque Colombia, cuando presentó la candidatura, lo que dijeron los miembros de APEC fue: Colombia nunca ha desarrollado su relación con el Pacífico, no tiene como méritos para entrar. Y en segundo lugar, se pensó en la Alianza del Pacífico no solo para corregir el error histórico de APEC, el fracaso más bien, sino para hacerle contrapeso a todos estos gobiernos de izquierda. Lo que pensó Colombia con Santos fue: acá no podemos aliar con los peruanos, con los chilenos, primer gobierno de Piñera, y con los mexicanos. Creo que estaba Felipe Calderón en ese momento, no estoy muy seguro. ¿En perspectiva qué podemos hacer para, no sé, utópicamente lograr ya unirnos por fin, de pronto desapareciendo todos esos intentos de unión y poder establecer una integración completa? Pues yo pensaría que, habida cuenta de la proliferación de organismos e instituciones, pensar en que uno solamente congregue a todos pues es imposible. Yo creo que la solución es la convergencia, que es básicamente que las organizaciones de un lado se especialicen en temas. Por ejemplo, la comunidad andina en materia comercial ha avanzado mucho. En materia de derechos humanos tienen un tribunal que ha funcionado bien, que tiene ya un acervo, una jurisprudencia, una doctrina acumulada. Mercosur tiene un fondo ahí estructural para corregir asimetrías. UNASUR, insisto, es el único espacio de concertación de los países de América del Sur. La OEA tiene una cláusula democrática que a mi juicio ha funcionado a pesar del desastre que es Venezuela. La OEA tiene un sistema interamericano que yo creo que puede ser ejemplo para el mundo, con una comisión y una corte que a mi juicio también funcionan y son un referente para los estados. Yo le creo, el gran reto está en hacer articular esas iniciativas. Es decir, que estamos unidos en cada una de ellas, ¿sí? Pero en cada una de ellas de manera diferenciada. Es que esta guerra de instituciones yo creo que no le conviene a nadie, y esta caricaturización de cada una de ellas no le conviene a nadie. Yo no me imagino qué sería, por ejemplo, esos pueblos amazónicos si se acaba
la Organización para el Tratado de Cooperación Amazónica, no sé, porque es muy costosa, ¿no? Ahí se acaba un aspecto vital de la integración del que no siempre hablamos. Entonces yo pensaría que entender un poco que la integración tiene distintos espacios, distintas velocidades y que ha generado diferentes grados de especialización, eso nos acercaría como un principio de unidad que hemos soñado desde Bolívar, creo yo. Claro. ¿Y con Estados Unidos o sin Estados Unidos? No, con Estados Unidos, es decir, no hay nada que hacer, tenemos a la principal, por lo menos hasta hoy en día, principal potencia económica en nuestro vecindario, eso hay que aprovecharlo. Lo que pasa es que hay que tener una relación, que fue lo que se pensó cuando nació la OEA, entre iguales, ¿sí? Entonces, digamos, a mí no me parece nocivo y por eso la OEA para mí es tan valiosa, porque tiene a Canadá y tiene a Estados Unidos. Y, digamos, los estadounidenses cuando han querido, han tenido un rol importante. Cuando hubo el golpe de Estado, por ejemplo, contra Manuel Zelaya en Honduras, Estados Unidos lo denunció a pesar de que era un golpe de Estado contra un líder de izquierda. Se activó la cláusula democrática de la OEA y hubo una especie como de restablecimiento muy aparatoso de la democracia, pero restablecimiento al fin y al cabo. Ahí uno pudo ver OEA, democracia, Honduras, Estados Unidos, pues como que funcionaba y nos alejábamos un poco esta idea de Estados Unidos como un agente perturbador de la democracia en la región. Bueno, profe, muchísimas gracias. No, a ustedes. Nos iluminó hartísimo con A ustedes, muchas gracias, muy agradable la charla. Ah, bueno.